Hola y bienvenido nuevamente a nuestro tiempo de aprendizaje mediante las guías de aprendizaje para Encomperú. El día de hoy estaremos trabajando el área de matemática, específicamente la asignatura de aritmética. Como sabes, este material está diseñado para el tiempo de vacaciones útiles que desde Encomperú denominamos como Taller de Verano 2024 y cuya temporalidad va del 8 de enero al 9 de febrero del presente año. Y ya están apareciendo en pantalla tanto el saludo de bienvenida a las guías de aprendizaje de Encomperú como las recomendaciones que siempre te daremos para que puedas mejorar tu tiempo de estudio personal. Mira primero el video tutorial de la sesión tantas veces como lo necesites. Lee el contenido temático de la sesión y no lo saltes porque, como siempre te decimos, puede hacer que se mencionen cosas en el video tutorial que no aparezcan en la guía de estudios o al revés, que en la guía de aprendizaje se mencionen puntos que no se llegan a tratar en el video tutorial. Transcribe los conocimientos más importantes de la sesión en tu cuaderno, enriqueciéndolos con el fruto de tu investigación, colocando esta a través de post-it, nubes, notas a pie de página u otros recursos. Realiza las actividades reforzativas, es decir, las tareas voluntarias de la sesión en tu cuaderno, y luego regístralas y envíanoslas por medio de fotos o breves vídeos para que nosotros la podamos revisar y enviártela revisada con algunas sugerencias y correcciones para que puedas mejorar aún más tu tiempo de estudio personal. Y finalmente, si tienes alguna duda sobre alguna de las actividades reforzativas, de cómo resolverlas, no dudes en consultárnoslas mediante el número de WhatsApp de Encoperú que ya tienes y que también aparece en nuestra página de Facebook. Y sin más preámbulo, comencemos. Y ya están apareciendo en pantalla tanto la fecha como la sesión número 5 y el título de la misma, Operaciones con los números reales. Esta es ya la sexta parte de este importante e interesante tema que estamos desarrollando en nuestro taller de verano. Y como siempre, empecemos con un RCP. Recuperemos conocimientos previos. Anteriormente ya habíamos mencionado que las propiedades del conjunto de los números reales las podemos expresar por medio de leyes, reglas y procesos, y que estas leyes, reglas y procesos se aplican no solo en la aritmética, sino en general en todos los campos o asignaturas a los que se aplica la matemática. Las principales leyes, reglas y procesos que hemos trabajado y venimos trabajando las tenemos en pantalla. Hemos trabajado las leyes de jerarquía, las leyes de signos, las leyes para trabajar exponentes y radicales y también las reglas básicas para simplificar. Y el día de hoy estaremos viendo algunas de las reglas básicas para poder factorizar. Y por ello mismo es importante tener en cuenta desde ya lo siguiente. Y es que en los ejercicios de hoy, para poder ver la amplitud de la aplicación del tema de la factorización, vamos a introducirnos un poco también en la asignatura de el álgebra, ya que también allí es donde muchas veces estamos acostumbrados a relacionar la operación de la factorización. Así que, dicho esto, veamos. Lo primero que vamos a hacer siempre, siempre, siempre es recordar muy a vuelo de pájaro, muy rápidamente, las leyes y reglas que hemos podido ver hasta este momento. Una de ellas fue la ley de jerarquía, que ya sabemos nos brinda una pauta del orden en el que podemos operar los distintos términos que aparezcan en un ejercicio, trabajando básicamente siempre de izquierda a derecha. Las leyes de signos para adición y sustracción, para multiplicación y división. Una cosa muy importante que hay que mencionar acerca de las reglas de simplificación que hemos visto aplicadas en fracciones y raíces es que las reglas de simplificación son la base para poder entender adecuadamente los procesos de factorización. Y tanto en los procesos de factorización como lo vimos en las reglas de simplificación para fracciones y raíces, seguiremos aplicando las leyes de jerarquía, las leyes de signos de exponentes y radicales, y todos los parámetros que hemos visto operacionalmente hasta ahora. Y por ello conviene recordar algunos de esos parámetros.
Lo primero que vamos a recordar es que la base de las reglas de simplificación nos indica que debemos empezar siempre de lo más simple a lo más complejo. Siempre empecemos de lo más simple a lo más complejo. Otra cosa importante a reseñar es el hecho que en caso tuviéramos numeradores o denominadores al tener fracciones de distinto signo, pues antes de operar deberíamos estar trabajando la ley de signos. Por otro lado, debemos tener siempre presente las reglas de descomposición para hallar números primos, porque así como lo vimos en simplificación, en factorización también las vamos a necesitar. Por otra parte, siempre será útil aplicar las leyes de exponentes y radicales para poder reducir expresiones antes de factorizarlas. Además, en todo momento, las leyes de jerarquía deben ser consideradas, pero aplicándolas según sea el caso. Te recuerdo que cuando tenemos raíz de raíz, aquella regla que nos indica que deberíamos trabajar de izquierda a derecha a veces no se cumple, porque al trabajar raíz de raíz terminamos trabajando de derecha a izquierda. Así que siempre hay que usar nuestro razonamiento a la hora de trabajar tanto las leyes como las reglas que estamos trabajando. Finalmente, consideremos siempre que en algunos ejercicios no hay necesidad de llegar a expresiones irreductibles, y esto debido a que probablemente nos conviene llegar a una forma que nos permita cancelar ese término, cancelar esa expresión y así facilitarnos la operación. Y con estas reglas, con estas pautas, con el recordar que acabamos de hacer, continuemos. Pues bien, lo más importante para comenzar a trabajar la factorización es tener en cuenta que este proceso busca extraer términos comunes entre dos o más expresiones matemáticas y que se hayan relacionadas por lo general en operaciones de división para poder cancelarlos. Y tengamos presente siempre que la palabra factor, el término factor, en realidad se refiere a una cantidad o término multiplicante. En primer lugar, la factorización se da en expresiones aritméticas. Generalmente, cuando las personas hablan de factorización, suelen relacionarlas con el álgebra, pero en realidad es una expresión aritmética. La usamos, por ejemplo, para poder trabajar y determinar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor de dos o más cantidades. Pero para poder entender esto, veamos algunos sencillos ejemplos. Si me pidieran factorizar el número 21, simplemente tendría que hallar los números que le dieron origen a través de una operación, por ejemplo, la multiplicación. Desde ese punto de vista, los números 3 y 7 son sus factores o términos multiplicantes, pero que tienen una cualidad. Tanto 3 como 7 son factores primos, son números primos. Y te recuerdo que los números primos son aquellos que se pueden dividir única y exclusivamente entre sí mismos y la unidad. Cuando vamos a factorizar, siempre debemos llegar a factores primos. Otro ejemplo, nos piden factorizar el número 63. En principio podríamos decir que es 9 por 7, y si bien es cierto 7 es un número primo, 9 no lo es un número compuesto, pero a 9 lo podemos llevar a una forma de número primo, ya que 9 es una potencia de 3. Por lo tanto, podríamos decir que 63, que es 9 por 7, en realidad también es 3 al cuadrado por 7. Y puesto que 3 y 7 son números primos, podríamos decir que 3 al cuadrado por 7 serán los factores primos que al multiplicarse dieron 63. Recuerda, en la factorización siempre procuraremos llegar a factores primos. Por otro lado, si nos pidieran calcular el mínimo común múltiplo de tres números, como por ejemplo la expresión que tienes en pantalla, 30 y 45, el trabajo sería descomponer polinómicamente a 30 y a 45 hasta hallar sus factores primos. Y no solamente eso. Como puedes ver, a la hora de ejecutar el mínimo común múltiplo, estamos extrayendo los términos que tienen mayor exponente. Si bien es cierto, por ejemplo, 30 tiene por divisor a 2 y ambos tienen por divisor a 3,
estamos escogiendo a los números que tienen el mayor exponente, en este caso 3 al cuadrado. Si nos pidieran ahora trabajar tres expresiones para hallar el máximo común divisor, 36, 54 y 90, podríamos decir que el máximo común divisor, el divisor máximo común a las tres expresiones, será 18. ¿Cuál es la diferencia entre hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo? En realidad es muy sencilla. Para hallar el mínimo común múltiplo, el menor múltiplo que tienen en común dos cantidades, simplemente haremos la descomposición polinómica de los dos términos hasta llevarlos a la unidad. Pero cuando trabajamos el máximo común divisor, que como su nombre le indica, es el divisor máximo que pueden tener en común dos o más cantidades, lo que haremos será utilizar una descomposición paralela y detenernos cuando ya no le podamos hacer lo mismo a las tres cantidades. En este caso, para 36, 54 y 90, 2, 3 y 3 se convierten en los divisores comunes. 2 puede dividir a las tres cantidades. Este número 3 pudo dividir a las tres cantidades. Y este segundo, número 3, pudo dividir a estas tres cantidades. Pero al partir de este punto ya no podríamos buscar otro número, porque si pusiéramos 2, solo trabajaríamos con el primer término. Y la regla exige trabajar con los tres. De tal manera que acá detenemos nuestro proceso y podemos decir que el máximo común divisor de 36, 54 y 90 era 18. Pero continuemos. Otra cosa que ya habíamos mencionado es que la factorización también se aplica en el álgebra. Y en el álgebra se puede aplicar tanto para hallar el factor común monomio como el factor común polinomio. Si todavía no tienes un conocimiento de álgebra, no te preocupes, porque en futuros videotutoriales vamos a estar trabajando también esa asignatura. Por ahora, te puedo adelantar que un monomio es un término algebraico, un término único, que está constituido de una parte numérica, una parte literal, vale decir una letra o variable, o más letras o variables, cada una de las cuales tendrá una parte exponencial, es decir, un exponente, y además, el número, llamado coeficiente, suele ir acompañado de un signo. Pero no nos enrollemos por ese lado. Vamos a trabajar la forma en que se halla el factor común monomio o el factor común polinomio. Así que veamos. Si nos pidieran hallar el factor común monomio de la siguiente expresión, empezaremos notando lo siguiente. Vamos a buscar descomponer a estas tres expresiones en sus factores primos o por lo menos en números que sean similares entre sí para poder hallar el factor que tengan en común. 12x al cuadrado podemos decir que viene de 6 por 2 a la x al cuadrado. Estos serían los factores que produjeron a 12x al cuadrado. Por otro lado, menos 18x, dejando el signo de lado por un momento y concentrándonos en 18x, podríamos decir que 6 por 3 por x. Y estos también serían los términos o factores que produjeron a 18x. Para hallar a 24 sería simplemente 6 por 4. Y como puedes observar, los hemos descompuesto convenientemente, notando que los 3 tienen a 6 como factor común. Entonces, para hacer el factor común monomio de los 3, sería 6. Ese sería el término en común. Ahora abriremos un paréntesis y dentro de él colocaremos lo que nos ha quedado. Si a esta expresión le quitamos 6, nos quedará 2x al cuadrado. Si a esta expresión le quitamos 6, nos quedará menos 3x. Y si a esta expresión le quitamos el 6, nos quedará más 4. Y así habríamos obtenido el factor común monomio de esta expresión. Es decir, 12x al cuadrado menos 18x más 24, factorizado, quedaría como 6 por 2x al cuadrado menos 3x más 4. Ese sería su factor común
monomio, el 6. Y esto mismo se puede aplicar cuando queremos hallar el factor común polinomio. Si por ejemplo nos dan esta expresión polinómica 2x por a menos 1 menos y por a menos 1, obvio salta a nuestros ojos que a menos 1 sería el polinomio que tienen en común. Mientras que la expresión monomio significa un término, polinomio quiere decir varios, y en este caso a menos 1 es un polinomio, más específicamente un binomio, porque está constituido de dos términos. Pues bien, a la hora de factorizar, así como aquí obtuvimos el 6 que las tres expresiones tenían en común, acá sacaremos a menos 1, que es la expresión que estos dos términos tienen en común. Por lo tanto, a menos 1 sería el factor común polinomio. Abriremos un paréntesis y colocaremos lo que nos sobra. Si a esta expresión le quitamos a menos 1, nos queda 2x. Y si a esta expresión le quitamos a menos 1, nos queda menos y. Siempre heredaremos el signo. Y ahora veremos algunas aplicaciones sobre este tema en particular. Así que desde Encomperú, el día de hoy trabajaremos operaciones en los números reales, específicamente las reglas para factorizar. Ahora veremos algunas aplicaciones de la factorización por medio de operaciones aritméticas y algebraicas. Por ejemplo, si nos pidieran determinar el mínimo común múltiplo de algunas cantidades como 4, 6 y 9, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, podremos apreciar la factorización al hacer la descomposición de estas cantidades en paralelo para acelerar el proceso. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos a obtener cantidades menores hasta llegar a la unidad mediante operaciones de división sucesiva, usando como divisores a números primos. Recuerda, los números primos son aquellos que se dividen entre sí mismos y la unidad. 4 entre 2 es 2, lo mismo que es decir, mitad de 4, 2. 6 entre 2 es 3, que es lo mismo que decir, mitad de 6, 3. Como 9 no es divisible entre 2, al menos como entero, entonces lo bajaremos igual. Acelerando ya el proceso, podríamos decir lo siguiente. Mitad de 2, 1, y 3 y 9 no tienen mitad, bajan igual. Tercio de 3, 1, tercio de 9, 3, y tercio de 3, nuevamente 1. Cuando hemos llegado a las unidades, en cada caso, podemos decir que el proceso de factorización o descomposición en los factores primos de las tres cantidades en paralelo ha terminado. Y por lo tanto, podríamos decir que el mínimo común múltiplo estará dado por el producto de estos factores. 2 por 2 por 3 y por 3, tal como lo hemos escrito aquí. Y el resultado de multiplicar esos cuatro términos es 36. El mínimo común múltiplo entonces entre 4, 6 y 9 era 36. Haciendo el proceso análogo para hallar el mínimo común múltiplo entre 20, 50 y 100, podremos sacar en primer término mitad. Y acá hay algo muy importante que decir y que siempre lo vamos a recordar, y es que a la hora de hallar los factores primos o números en común o divisores en común entre las cantidades a las cuales le vamos a hallar su mínimo común múltiplo, siempre empezaremos de menor a mayor en orden. Mitad de 20, 10. Mitad de 50, 25. Mitad de 100, 50. Mitad de 10, 5. Mitad de 25 no tiene, vuelve a bajar igual. Mitad de 50, 25. Como ahora los tres no tienen mitad ni tercia, pero sí quinta, aplicamos la quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 25, 5. Quinta de 25, 5. Y la quinta de estos dos 5 es respectivamente 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de estas tres cantidades estará dado también por la multiplicación de los factores que hemos hallado. 2 por 5 y por 5 nos darán al mínimo múltiplo que tendrán en común 20, 50 y 100, que sería justamente 100. Continuemos.
Si nos pidieran ahora, por ejemplo, el mínimo común múltiplo entre 12, 18 y 20, el proceso es repetitivo. Empezaríamos sacando mitades, tercias y quintas según lo necesitáramos, hasta poder determinar que el mínimo común múltiplo va a ser el producto de esas cantidades. Recuerda, empezamos siempre en orden y de menor a mayor, y siempre, siempre, siempre usando números primos. ¿Y por qué usamos números primos? ¿Por qué no sacamos sexta u octava en este caso? Porque recuerda que estos números son factores que van a expresarse casi como si fueran ya términos irreductibles, y por eso es necesario y vital sacar factores que sean números primos. Entonces, el mínimo común múltiplo estará dado por la multiplicación de estos números o factores primos, y en este caso dicha multiplicación nos da 180. Finalmente, si nos pidieran el mínimo común múltiplo de 8, 10 y 20, el proceso análogo es repetitivo, empezaremos a sacar en paralelo mitad, mitad, mitad y quinta, en este caso no hay tercia, y el mínimo común múltiplo estaría dado nuevamente por el producto de 2 por 2 por 2 por 5, que son los números que hemos empleado para descomponer a estos de acá. El resultado en este caso sería 40. Un proceso similar lo haremos para hallar el máximo común divisor. Sin embargo, déjame decirte que hay personas que suelen confundirse para hallarlo, y acá te vamos a dar una estrategia muy sencilla. Si por ejemplo nos pidieran hallar el máximo divisor que tienen en común 80, 75 y 60, y te confundes cómo hacerlo, te aconsejamos lo siguiente. Haz la descomposición factorial o mediante factores de las tres cantidades hasta llegar a la unidad, como si estuvieras sacando un mínimo común múltiplo. ¿Y en dónde radica la diferencia, dirás tú? ¿Y cuál es esa cantidad que va a representar al máximo divisor que tengan en común los tres? Fácil. Si te das cuenta, a la hora de empezar a hacer las divisiones o cancelaciones, nos damos cuenta desde un principio que, por ejemplo, al sacar mitad, no le sacamos mitad a los tres. Acá, por ejemplo, sacamos mitad a 80 y a 60, pero no a 75. Cuando estamos en la tercia, lo mismo. Tercia podemos sacarle a 75, que nos quedaría 25. Quizá a 15 para que nos quede 5, pero a 5 no le podemos sacar. ¿Cuál será entonces el número que represente al máximo divisor que tienen en común estas tres cantidades? Aquel número, aquel factor primo, aquel número primo que opere a las tres, que afecte a las tres. En este caso sería 5, ya que quinta de 5 es 1, quinta de 25 5 y quinta de 5 1 también. Por lo tanto, el máximo común divisor sería 5. ¿Por qué? Porque ese 5 es el único número de todos estos, el único factor o factor primo o número primo, por el que se lograron dividir las tres cantidades al mismo tiempo. Veamos otro caso. Si nos pidieran el máximo común divisor entre 36, 48 y 20, el proceso es análogo. Separaremos para formar factores para hallar el máximo común divisor a todos aquellos que operen al mismo tiempo a las cantidades dadas. Por ejemplo, a 36 y a 48 le hemos logrado sacar mitad, lo mismo que a 18 y a 24. Pero al partir de ese punto, solo a 12 y a sus respectivos 6 sacaríamos mitad, ya que 9 tiene tercia. A 9 y a 6 le podríamos sacar mitad obteniendo 9 y 3. Podemos sacar una tercia en común, tercia de 9, 3, tercia de 3, 1, y la siguiente tercia solo se la aplicaríamos al primer número 3 obtenido del número 9. ¿Esto qué significa? Que las cantidades en rojo que han sido factores que han afectado a los dos números a los cuales queremos calcularles su máximo divisor en común, serán los que formarán el MCD. En este caso, 2 y 2 y 3. Vale decir que el MCD o máximo común divisor será el resultado de multiplicar 2 por 2 por 3, lo que nos daría 12. Y este número 12 sería el máximo común divisor porque es el resultado de multiplicar, repito, los factores que lograron dividir, en este caso, a ambas cantidades, a las dos cantidades. Continuemos. Ahora veremos rápidamente algunas aplicaciones
en el álgebra de la factorización. Por ejemplo, nos piden hallar el factor común monomio en cada uno de estos polinomios. Recuerda, un factor común monomio será un solo número o una sola expresión algebraica, entiéndase una combinación de un número, una letra y un exponente, o más letras o exponentes, pero que son un monomio, una sola expresión. En este caso, el factor común monomio es muy fácil. Nos damos cuenta, por ejemplo, que en el primer ejercicio, 7 es el factor común entre 7x y 7y. Escribiremos 7, abriremos un paréntesis y dentro de él escribiremos lo que nos sobra de ambos términos. Con lo que tendríamos 7 paréntesis x más y. Si a 7x le quitamos 7, nos queda x. Si a 7y le quitamos 7, nos queda y. Y de esta manera hemos obtenido dos factores. Uno sería 7 y el otro sería x más y. Lo mismo haríamos, por ejemplo, para 12x y menos 6y. En este caso nos damos cuenta que ambas expresiones, 12x y 6y, tienen sexta. Recuerda, le tenemos que tratar de sacar a ambos lo máximo que se les pueda sacar. Entonces, si a ambos le sacamos sexta, 6 aparecerá afuera de un paréntesis donde escribiremos todo aquello que nos sobre. Si a 12x le sacamos sexta, nos quedaría 2x. Si a 6y le sacamos sexta, nos queda y. Y ya lo tenemos en pantalla. 6 por 2x menos y. Lo mismo haremos con el resto de términos, solo que en algunos casos es muy fácil. Si a 9a y a 9b le sacamos lo que tienen en común, que sería 9, 9 aparecería como un factor que estaría multiplicado por un paréntesis en el cual escribiríamos lo que nos va a sobrar, como ya lo vemos en pantalla. Ponemos un 9, abrimos un paréntesis y decimos, si a 9a le quito 9, me queda a. Si a 9b le quito 9, me queda b. Pero fíjate en estos dos ejercicios que estamos respetando el signo negativo que llevaban originalmente, porque como veremos más adelante, el signo también se puede factorizar, solo que en este nivel no lo hemos hecho. Si a 8z y a 8y le quitamos el 8 que tienen en común, ese 8 será un factor que multiplique al segundo factor, que estará conformado por un paréntesis en el cual se colocará lo que nos sobra de cada término una vez que le hayamos quitado 8. Si a 8z le quitamos 8, nos queda z. Si a 8y le quitamos 8, nos queda y. Si adentro era positivo, adentro será positivo. Y lo mismo haremos aquí. Solo que entre 12x más 4, nos vamos a dar cuenta que aplicaremos la misma técnica que aplicamos entre 12x menos 6y. Es decir, le sacaremos lo más que se le pueda sacar a ambas expresiones y que tengan en común. Ambas expresiones tienen en común la cuarta. Si a 12x le saco 4, nos queda 3x. Si a 4 le quito cuarta, me queda 1. Como lo verás en el resultado que tenemos acá. Y verifiquemos. 4 por 3x, 12x. 4 por 1, 4. Sigamos aquí. A estas dos expresiones le podemos quitar lo que tienen en común, que sería la expresión algebraica a al cuadrado. Así que a al cuadrado sería nuestro primer factor y escribiríamos dentro del paréntesis lo que nos sobra. Si al primer término le volamos a al cuadrado, nos queda x. Si al segundo le volamos a al cuadrado, nos queda y. Pero el negativo no acompaña al a cuadrado porque no ha sido factorizado por ambos. Acompaña a y, el término que ha quedado sobrante luego de quitarle a al cuadrado. A esta expresión no solamente le podemos ver que tienen en común x cuadrado, también tienen en común el negativo. Y como te habíamos dicho en líneas arriba, es posible también factorizar el signo. ¿Qué pasa si yo le factorizo el negativo? Pues la expresión que quede cambiará de signo, de negativo a positivo. Veamos el ejemplo. Si a esta expresión le quitamos menos x al cuadrado, nos quedaría una y positiva. Si a esta expresión le quitamos el menos x al cuadrado, nos queda un 4 positivo. Veamos. Y aquí está. Le hemos sacado menos x al cuadrado y nos ha quedado un y positivo. Y recuerda que cuando un número empieza una operación y no tiene signo, asumimos que es positivo, más 4. Así que sí, tenemos dos factores también aquí, como en los otros casos. Menos x al cuadrado sería el primer factor y el segundo sería el polinomio y más 4.
Continuando con el proceso, diríamos lo mismo con menos 6 y menos 18. Ambos tienen sexta y ambos son negativos, por lo cual podríamos factorizar menos 6 quedándonos lo siguiente. Al factorizar el menos 6, abriríamos un paréntesis y escribiríamos lo que nos estaría sobrando. Menos 6, como cualquier expresión numérica o como cualquier expresión literal, como las que tenemos acá, siempre podemos asumir que está multiplicado por la unidad. Esta expresión menos 6 es como si dijéramos menos 6 por 1. Es un artificio matemático. Un artificio matemático es una forma en la que acomodamos las expresiones matemáticas de la manera en que más nos convenga. Si multiplicamos a menos 6 por 1, no se altera, ¿cierto? Entonces podríamos decir que menos 6 es lo mismo que decir menos 6 por 1. Si a menos 6 por 1 le quitamos menos 6, nos quedaría dentro del paréntesis el 1 que estaría sobrando de esa aparente multiplicación. Si a menos 18 le quitamos el menos, se vuelve más. Y si a 18 le sacamos sexta porque ya está fuera, nos quedaría 3. 3y, la letra que no se ha trabajado y que estaba acompañando a 18. Al multiplicar menos 6 por 1, nos quedaría el menos 6. Y al multiplicar menos 6 por menos 3 más 3y, nos quedaría menos 18y, con lo que se verificaría que este proceso se hizo correctamente. Pero continuemos. Ahora vamos a hallar el factor común polinomio de las siguientes expresiones polinómicas. Cuando trabajamos ya con polinomios, suele ser conveniente verificar que la factorización se ha realizado correctamente, y la verificación la vamos a hacer únicamente en el primer problema para que sepas cómo se realiza. Al igual que en el primer problema de factor común monomio, aquí salta a la vista el polinomio que tienen en común. El polinomio que tienen en común como factor o multiplicante 2 y x es el polinomio o también binomio a más b. Si yo extraigo a más b de ambos y lo pongo a un costado, abriré un paréntesis y dentro escribiría lo que me sobra. Si pongo a más b, dentro del paréntesis sobrante pondría a 2 al quitarle a más b y a x al quitarle a más b. Y ya lo tenemos. A más b sería el polinomio o factor en común y 2 el sobrante y x el otro sobrante. Pero para verificar que esto ha sido correctamente factorizado, tendríamos que invertir el proceso. ¿Y eso qué significa? Eso significa que vamos a tener que multiplicar a por 2 y a por x, b por 2 y b por x, para reorganizar estos términos y poder verificar si el resultado final es idéntico al resultado o polinomio que originalmente nos dieron. Veamos, a esto también en álgebra se le llama multiplicación término a término. Tendríamos que multiplicar entonces, porque si te fijas, a más b se está multiplicando con 2 más x, al primero. Primero por primero y primero por segundo. Multipliquemos. Primero por primero, primero por segundo. Y eso nos saldría 2a más ax. A por 2, 2a. A por x, ax. Y luego multiplicaríamos segundo por primero y segundo por segundo. Segundo por primero, segundo por segundo. Quedándonos 2b más bx. ¿Por qué? Porque b por 2, 2b. Y b por x, bx. Esto lo podemos organizar juntando aquellos términos que tienen algo en particular en común. Por ejemplo, podemos juntar 2a y 2b porque tienen en común al número 2, y podemos juntar a ax y bx porque tienen en común a x. Esto nos permitiría hacer una mini factorización para poder organizarlos. 2a y 2b tienen por factor común a 2, y ax más bx tienen por común factor a x. Quedándonos, fíjate, exactamente la misma operación, el mismo polinomio que nos dieron originalmente. Esto sería exactamente lo mismo que nos dieron. Y al volver al original, al volver a hallar el ejercicio primigenio, podemos decir con toda certeza que nuestra factorización fue correcta. Entonces, para verificar una factorización, hay que descomponerla hasta volver al ejercicio original. Y con esa confianza vamos a factorizar ahora a todos estos polinomios ya sin la necesidad de estar haciendo el engorroso proceso de su verificación.
En este polinomio nos damos cuenta que también el polinomio en común salta a la vista, es a-1. Y por lo tanto, a-1 abre un paréntesis en donde vamos a colocar lo que nos sobra. Si a esta primera expresión le volamos a-1, nos queda x cuadrado. Y si a esta segunda expresión le volamos el a-1, también nos queda y cuadrado. Pero recuerda, había negativo y eso hay que conservarlo. En esta expresión vamos a hacer uso de otro artificio matemático, el mismo que hemos hecho uso aquí. ¿Por qué? Porque si te fijas, 2x más 3 es el polinomio multiplicante contra 3b. Y acá tenemos un 2x más 3. Necesitaríamos que 2x más 3 se esté multiplicando con algún número o letra, así como este 2x más 3 se está multiplicando con 3b. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Como ya hemos visto que multiplicar ciertas cantidades, o mejor dicho, toda cantidad por 1, da lo mismo y no lo altera, vamos a escribir esta expresión como si estuviera multiplicándose por 1. Veamos. Y aquí lo tenemos. 1 no va a alterar en nada a 2x y a 3 al multiplicarse por ellos, pero sí nos permite observar esto como si fueran dos expresiones multiplicantes en las cuales podemos ver con claridad al factor como un polinomio. El polinomio en común es 2x más 3. Entonces escribiríamos 2x más 3, abrimos un paréntesis y dentro escribimos lo que nos sobra. Si a esta expresión le quitamos 2x más 3, nos quedaría 3b. Y si a esta expresión le quitamos 2x más 3, nos queda 1, ¿cierto? Y efectivamente, nos queda 3b más 1. Y esa sería la factorización de este polinomio. Análogamente, vamos a hacer lo mismo acá. Nos damos cuenta que a más b es un factor común polinomio entre el primer y el segundo término, pero no con el tercero. En realidad, este es un tetranomio. Tenemos 4 términos: el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Pero al tercero y al cuarto los podemos factorizar. Pero me dirás, no tienen aparentemente nada en común. Pues yo te digo que sí tienen algo en común. Y como ya lo hemos visto en estas expresiones, tienen en común al signo negativo. Y recuérdalo, el signo negativo se puede también factorizar. Si factorizamos el negativo, nos va a quedar a más b. Ambas expresiones, como ya hemos visto, se vuelven positivas. Pero también podríamos multiplicarlo por la unidad, por ese juego, por ese artificio matemático. ¿Para qué? Para que podamos observar en las expresiones que nos quedarían a más b y a más b. Hagámoslo. Estos dos primeros términos los vamos a repetir y luego vamos a factorizar el negativo quedando entre paréntesis a más b positivo. Y a eso lo vamos a multiplicar por 1. Y ahí lo tenemos. Fíjate, estos dos han quedado tal cual, no los hemos tocado, pero a estos dos los hemos factorizado por el negativo y lo hemos multiplicado por 1. Ahora sí nos damos cuenta que a más b, a más b, a más b es el polinomio en común, el factor común polinomio. Lo factorizamos, pondremos a más b por aquí, abriremos un paréntesis y dentro escribiremos lo que nos sobra. Si a esta expresión le quitamos a más b, nos queda x. Si a esta expresión le quitamos a más b, nos queda menos y. No te olvides el negativo. Y si a esta expresión le quitamos a más b, nos queda menos 1. Y ya lo tenemos. Era bastante sencillo. Veamos ahora en el siguiente polinomio. Nuevamente podríamos meter entre paréntesis a x cuadrado más y cuadrado y volverlo el factor común polinomio, el factor común multiplicante, y lo podríamos multiplicar por 1 para poder visualizar mejor a ese polinomio multiplicante. Y acá lo tenemos. Lo hemos metido entre paréntesis y lo hemos multiplicado por 1. Este proceso es repetitivo. X cuadrado y cuadrado sería el factor común polinomio en común. Valga la redundancia. Abriríamos un paréntesis y colocaríamos lo que nos sobra. A este término le volamos el factor común polinomio y nos queda 1. A este otro término le fugamos el factor común polinomio, nos queda menos 5y. Una expresión bastante sencilla. Aquí nos encontramos con un aparente dilema. X y b son los factores comunes que forman al polinomio x menos b, pero afuera tenemos los signos invertidos. Pues bien, déjame decirte que es posible factorizar también en estos el signo negativo.
Si nosotros factorizamos el negativo, habíamos dicho anteriormente, como en este caso, que al factorizar el signo negativo la expresión se vuelve positiva. Pero cuando vamos a factorizar signo en general, lo que podemos decir es lo siguiente. Al factorizar el signo que tenga x y b, los signos de x y b se van a invertir. Si yo factorizo el menos, x se volverá positivo y b se volverá negativo. Y ambas son expresiones que vamos a apreciar a continuación. Fíjate, hemos dejado a la primera parte tal y cual está porque no la hemos tocado y hemos cambiado el signo de x y de b colocándolo dentro del paréntesis. Hemos factorizado de ellos dos al negativo. X que era positivo se volvió, X que era negativo se volvió positivo y b que era positivo se volvió negativo. Y para verificar que esto fuera correcto, nos bastaría multiplicarlo. Menos por más nos daría menos x. Menos por menos b nos daría más b. Así que está bien. Y nuevamente el artificio de multiplicarlo por 1 para poder observar mejor al factor común polinomio, que en este caso ya sabíamos era x menos b. Quitándole a la primera expresión y a la segunda x menos b y poniendo ese polinomio por delante como en los casos anteriores, abriríamos un paréntesis y escribiríamos lo que nos sobra. Si a esta expresión le quitamos x menos b, nos quedará 4a. Si a esta expresión le quitamos x menos b, nos queda menos 1. Y es lo que ya tenemos aquí. Ahora bien, continuando con los últimos dos polinomios, veamos cómo se operan. 3a por 2b menos 1, 5x por 2b menos 1. Acá no hay mucho que decir. El 2b menos 1 es el factor común polinomio y nos permite operarlo de inmediato. Quitamos 2b menos 1, nos queda 3a, quitamos 2b menos 1, nos queda 5x. Y aquí el factor común polinomio es 3 más 5a. Lo operamos de inmediato, quedándonos xy y menos 2. Y esto es muy importante a recalcar, que cuando hablamos en álgebra, recuerda, siempre podemos hacer uso ¿de qué? De los recursos que tenemos a mano, como por ejemplo los artificios matemáticos, que recuerda, no son otra cosa que una forma particular que por razonamiento, por inducción, podemos hacer a un ejercicio, sin cambiar, por supuesto, la operación en esencia, pero dándole la forma que más nos convenga para operaciones posteriores. Y para terminar este interesante tema, vamos a ver algunos ejercicios explicativos para complementar lo aprendido. En primer término, nos piden determinar el resultado de esa larga operación, y en realidad parece compleja, pero no lo es. Tenemos una división, por lo tanto este es el equivalente a una fracción, donde esta primera parte funciona como si fuera un numerador y esta segunda como un denominador. También podrías verlo simplemente como una división, donde tenemos al dividendo y al divisor. El dividendo está constituido por tres factores que se están multiplicando. El primer factor no es otra cosa que el número que obtenemos al calcular el mínimo común múltiplo de 24, 16 y 18. El segundo factor es el número que resulta de obtener el máximo común divisor de 21, 24 y 27. Y el tercer factor es la raíz cuadrada de 4, pero en negativo. En el caso del denominador o divisor, este está constituido de dos factores. Recuerda, factores son términos multiplicantes. El primer factor es 12 al cuadrado, pero en negativo. Y el segundo factor está constituido por la raíz cuadrada de 9, a la que le sumaremos 3. Pues bien, comenzando la operación, en un papel aparte o en un espacio aparte, lo que tendríamos que hacer es calcular el mínimo común múltiplo de 24, 16 y 18 y el máximo común divisor de 21, 24 y 27 por la descomposición que hacemos para hallar justamente sus factores, por su factorización. Acá tenemos de manera abreviada el mínimo común múltiplo de 24, 16 y 18, que nos sale 144. Toda esta expresión es en realidad 144. Por otro lado, acá tenemos el máximo común divisor de 21, 24 y 23, que es sencillamente 3. Es el único que puede dividir a los tres al mismo tiempo.
Por otro lado, y ya casi de conocimiento general, sabemos que la raíz cuadrada de 4 va a ser 2, y por estar multiplicada por un negativo saldría menos 2. Y eso es lo que nos saldrá en el denominador o como dividendo de esta expresión. Al otro lado también sería inmediato, porque 12 al cuadrado es 144, que coincide con el 144 que está por acá, y la raíz cuadrada de 9 también es de conocimiento general, que es 3, por lo cual esta expresión nos quedaría como 3 más 3. Veamos cómo nos queda el ejercicio una vez que hemos reemplazado las primeras operaciones. Esto sería igual a 144. Esto otro sería igual a 3. Esto sería igual a menos 2. Esto sería igual a menos 144. Y el interior de este paréntesis sería igual a 6. O a 3 más 3. Estos son los resultados importantes de haber sacado el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Y ahora continuemos. Efectivamente, la tremenda operación que nos habían dado se redujo grandemente. El mínimo común múltiplo de 24, 16 y 18 es 144 y está aquí. El máximo común divisor de 21, 24 y 27 es 3 y está aquí. La raíz cuadrada de 4 es 2 y está aquí. Y tú me dirás, ¿dónde está el negativo? Porque lo hemos cancelado de inmediato con el negativo del denominador o del dividendo y divisor, como quieras llamarle. Recuerda, lo dijimos al inicio de la clase, cuando hay signos en el numerador y el denominador de una fracción y esta expresión está funcionando como una fracción también, debemos operar primero los signos. Así que ese negativo se fue con este negativo y toda la expresión se vuelve positiva. 12 al cuadrado es 144, raíz cuadrada de 9 es 3 y respetando la jerarquía, primero tendríamos que haber sacado la raíz cuadrada, poner acá y recién ahora sumar con el 3. Así que estamos yendo operacionalmente bien. El siguiente paso es elemental. 3 por 2 es 6, 3 más 3 es 6 y cuando tenemos una cantidad que se divide entre sí misma, el resultado es simple y sencillamente la unidad. Y ese gran problema tenía por respuesta al número 1. Un ejercicio en realidad muy sencillo. Pero continuemos. Nos plantean ahora un ejercicio de carácter algebraico. Se ve complicado, pero en realidad es muy simple. Nuevamente nos dan una división o fracción que está constituida tanto en el numerador como en el denominador o en el dividendo como en el divisor de 3 factores. Recuerda, factores son términos que se están multiplicando. El primer factor es un polinomio, más específicamente un binomio, 4x más 6y. El segundo factor es un monomio constituido de p a la quinta q a la séptima. Y el tercer factor es otro binomio constituido por 14m menos 7mn. Todo esto son 3 factores: polinomio, monomio, polinomio. En el denominador o divisor, como lo quieras llamar, también tenemos 3 factores. El primero es también un binomio, 2 menos n. El segundo es otro binomio, 2x más 3y. Y el tercero es un monomio, 14mp cuadrado q al cubo. Y si te preguntas de qué manera vamos a trabajar esto, pues muy fácil. En todo binomio que tengamos presente, si podemos factorizar algo, pues lo haremos. Por ejemplo, en 4x más 6y, como ya te habrás dado cuenta, tanto 4 como 6 son múltiplos de 2. 4x es 2 por 2x, 6y es 2 por 3y. Así que entre ellos dos podríamos, por ejemplo, haber factorizado el número 2. En el 14m menos 7mn, obvio que podemos factorizar 7m, ya que 7m podría producirnos al multiplicarse por 2 a 14m, y 7m al multiplicarse por n puede producirnos a 7mn, y si n es negativo, genial, tendríamos la expresión completa. Eso podríamos hacer, por ejemplo, en el numerador o dividendo. Al hacerlo, nos vamos a dar cuenta que van a aparecer expresiones muy similares a las que están aquí. Por un momento no vamos a tocar a nuestro denominador y vamos a concentrarnos en el numerador. Factoricemos. Factorizando 2 en el primer binomio, nos va a quedar 2 por 4x más 6y, pero eso ya cambia,
porque en realidad, vamos a ver, al factorizar 2 acá, nos quedaría dentro 4x, factorizándole 2, quedaría 2x más 3y. Esta es la operación que mentalmente estábamos hablando. Y este 2x más 3y es exactamente igual a este 2x más 3y y será cancelable. Pero veamos, vamos a eliminar estos garabatos, garabato que nos ha servido para explicar. Adiós garabatos. Y ahora nos vamos a concentrar en la operación misma. Muy bien, dejando ya los garabatos, vamos a operar. Factorizamos y decimos, sacamos el 2 que tienen en común y nos queda 2x más 3y. Y acá habíamos dicho que íbamos a sacar, ¿qué cosa? 7m, quedándonos 2 menos n. Y fíjate, ya tenemos expresiones cancelables. Podemos cancelar 2x más 3y con 2x más 3y. Y podemos cancelar 2 menos n con 2 menos n. Con lo cual se ha reducido grandemente nuestro problema. Ahora nos queda 2, nos queda p quinta q séptima y nos queda 7m. Y nos queda esta expresión completa. Entonces, ¿qué haríamos? Simplemente vamos a multiplicar 2 por esta expresión de acá y luego por esta expresión de acá. Multipliquemos. Vamos a borrar estos garabatos para hacer más clara la operación. Ya sabemos a quiénes tenemos que multiplicar y a quiénes hemos cancelado. Pues bien, recordemos, acabamos de cancelar a 2x más 3y con 2x más 3y y a 2 menos n con 2 menos n. Pues bien, ahora vamos a multiplicar 2 por p quinta q séptima por 7mn. Y siguiendo la operación, acá está 2 por p quinta q séptima por 7m, entonces nos queda como denominador al mismo 14mp cuadrado q cubo que hasta ahora no lo hemos tocado. Haciendo la multiplicación que ya hemos mencionado, 2 por p quinta q séptima, que sería 2p quinta q séptima, por 7m, diríamos 2 por 7, 14. Nos va a quedar 14m, p quinta q séptima, m, p cuadrado q cubo. Y es obvio decir que 14 se va a ir con 14, que m se va a ir con m, y que lo que nos va a quedar va a ser p quinta q séptima, p cuadrado q cubo. Veamos. Nos quedaría p quinta q séptima, p cuadrado q cubo. Y como ya recordarás, estamos en una división de bases iguales y aplicando ley de exponentes, bases iguales que se dividen, los exponentes se restan. Restaríamos para p 5 menos 2 y para q 7 menos 3, con lo cual el resultado sería simplemente p cubo q cuarta. Y esa sería la respuesta para este segundo ejercicio. Como te habrás dado cuenta, son ejercicios sencillos, aunque un poco laboriosos, pero fáciles de resolver. Y con esto hemos llegado al final de nuestra parte explicativa de esta clase del día de hoy. Una clase muy amplia en comparación a otras, pero muy necesaria. Y ahora sí, vámonos al final de nuestra sesión de este día. Como siempre, al terminar la sesión te dejamos algunas actividades reforzativas, entiéndase tareas voluntarias, para que si te animas a hacerlas, nos las envíes antes del día viernes o hasta el viernes mismo. ¿Qué significa en general la expresión factor común? La hemos empleado mucho. Vamos a ver qué significa. Te dejamos estos 4 problemas similares a los que hemos trabajado. Son muy sencillos. Te animo a resolverlos. Así podrás perfeccionarte más en las técnicas de factorización. ¿Qué querrá decir la expresión el orden de los factores no altere el producto? Esa expresión, estoy seguro, la recuerdas desde tus primeros años de enseñanza. Pero en realidad, en factorización, por ejemplo, ¿qué querrá decir? Y un pequeño problema.
Iván produce polos. Al revisar sus últimas ventas, se dio cuenta que le conviene producir el mínimo común múltiplo de los 5 polos negros, de los 7 polos blancos y de los 9 polos verdes que diseñó el mes pasado para duplicar sus ingresos del mes pasado. Si todos los polos los 20 a 20 soles, ¿cuánto ganó el mes pasado y el mes presente? ¿Cómo resolver esto? Te doy una pauta. Si te fijas, al leer el problema, te dicen que el amigo Iván necesita calcular el mínimo común múltiplo de la producción y venta que ha realizado. Dicho en otras palabras, el amigo Iván quiere sacar el mínimo común múltiplo de 5, 7 y 9, que son los polos que él ha diseñado. Una vez que obtengas ese resultado, te va a dar la cantidad de polos totales que él espera vender entre esos colores. Y como cada uno de esos polos vale 20 soles, vas a saber cuánto será la venta que él espera para el presente mes y al sacarle la mitad podrás saber cuánto fue la venta del mes pasado, ya que él espera en este mes duplicar la venta de aquel mes. Como verás, no es complicado, solamente es un pelín laborioso. Y hasta acá te damos las gracias por habernos acompañado a lo largo de esta larga sesión, pero repito, muy importante. Y como siempre al terminar, algunas recomendaciones de cierre. Como siempre, desde Encomperú te vamos a recordar que antes de cada sesión, vale decir de la que viene, leas y releas el tema que estamos trabajando hoy tantas veces como lo necesites hasta entenderlo. Transcribe los textos usando colores y marcando lo más importante. Practica lo aprendido buscando cómo aplicarlo, en este caso en otros ámbitos de la matemática, como el álgebra, ya lo hemos visto hoy día, la geometría incluso, o por qué no, la trigonometría. Averigua todo lo que no te quedó claro. Utiliza tus conocimientos previos permanentemente y, como siempre, mantente conectado a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube y las que abriremos dentro de poco para que podamos seguir aprendiendo a través de nuestras actualizaciones. Y como siempre te decimos desde Encomperú, estaremos en contacto en breve.